La gente dice que el sopilote es cochino, pero porque revuelca la basura, pero esa basura la hizo la gente. Y la gente dice que es cochino porque se bañan en agua sucia en los ríos y yo, pero el sopilote no ensució el agua, fue la gente. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Hoy estamos en la Galería Nacional acompañando a Wendell en su exposición Turrialba. Wendell es un artista que nació en lo urbano y por cosas de la vida terminó en Turrialba. Y ahora está presentando un grupo de obras relacionadas con ese cambio. Pero queríamos hablar, Wendell, primero sobre de dónde venís, cómo comenzó ese amor por el arte, esas ganas de experimentar y de plasmar todo este trabajo a través del tiempo. Bueno, yo soy oriundo de León 13. Mi papá era profesor de dibujo y de pintura. Entonces yo siempre vi que el arte era un trabajo, nunca fue un pasatiempo. Entonces, cuando él se muere, de ahí me despierta a mí un interés muy grande por seguir el oficio, por así decirlo. Entonces me dediqué a poner en práctica las cosas que él me había enseñado un poco. Él era muy académico y eso es muy diferente a mi manera de ser. Entonces comencé a buscar cómo hacer las cosas de manera diferente, como expresivas. Y en ese tiempo estaba escaso de recursos, entonces yo comencé a cortar las camisas, tenía unas gabachas de un trabajo que yo tenía, entonces yo cortaba las gabachas para sacar pedazos de tela y tenía un tarro de pintura óxido, medium óxido, una espátula y un poquito de una pinturilla ahí que me regaló una prima de un taller de artesanías. Entonces me puse a hacer una serie que se llama Crucifixión en tela cruda y como no tenía nada que perder en esos momentos, porque ya había perdido a mi papá, entonces comencé a hacerlo de una manera muy brutalista y ahí fue donde fui encontrando que eso me ayudaba a evacuar mis sentimientos. Y bueno, yo desde carajillo he sido que todo lo destruyo. Los carros los destruyo, una grabadora la abría para ver qué tenía. Entonces, esa estética de las cosas destruidas, de las cosas fuertes, siempre me ha llamado la atención. Y así es como yo fui desarrollando mi trabajo, los craquelados, las texturas, los desgastes que se ven en la pintura, los trazos fuera de línea y así. Creo que algo que ha marcado mucho tu obra ha sido precisamente eso, la experimentación. Probablemente el entorno, porque recuerdo que vivías en medio de talleres y todo eso. ¿Cómo fueron apareciendo todos esos empastes, todas esas técnicas, teniendo esa limitación de recursos que me dices que tenías en ese momento? Me compré un tarro de pintura blanca y salí a recoger basura porque era una zona industrial en La Peregrina. Entonces salí a recoger tablas, cualquier cosa ahí que manchara, entonces yo me lo llevaba para la casa. Y un día compré una pintura blanca y quería cambiarle el color y le eché tierra, pero se la eché a todo el tarro en lugar de sacar un poco. Entonces después ya quedé igual con un solo color. Entonces me quedó esa inquietud y después fui recogiendo unos baldes que tenían un tinte que era para echárselo al polietileno. Entonces yo agarraba ese tinte y se lo echaba. Después comencé a agarrar el óxido de los metales. Yo veía unas cosas oxidadas y me ponía a rasparlo y me lo llevaba para la casa. Y yo sentía que en algún momento me iba a servir. Hice un cuadro ahí que ese también ayudó mucho a que se viera mi trabajo, a que se fuera conociendo. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, digamos, ahora ve mucha gente
que trabaja, digamos, en lo que se llama arte urbano y graffiti y todo esto, y logra llegar a las galerías. Pero tu situación fue muy diferente, ¿verdad? Estabas en un entorno donde no, el poder vender un cuadro a veces parece que no es una posibilidad. ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? ¿Cómo lograste vender tus primeras obras? Bueno, hice el cuadro de la serie de crucifixión y eso anduvo ahí en boca de algunas personas y yo sin darme cuenta, ya la gente me iba conociendo con eso un poco. Eso me dio un poco de puerta. Después llevé unos trabajos a la Galería 1112, ahí me los recibieron, eso me ayudó a que la gente fuera confiando más en mi trabajo. Y después el internet me ayudó bastante para que la gente fuera viendo mi trabajo y yo comencé también ahí a acercarme a las personas, a ver el perfil de la gente, a conocer la gente y ser una persona accesible a los demás y eso me fue ayudando mucho. Não precisa chegar, pois eu vou me embora. Con lo que yo he visto de tu obra, yo dividiría tu trabajo en dos grandes momentos, ¿verdad? El momento cuando estabas en la León 13, rodeado de todo ese ambiente urbano, muy industrial, ¿verdad? Y luego cuando, por cosas de la vida, te vas para Turrialba. Háblanos un poco sobre la inspiración, sobre cuál fue ese grupo de obras que recuerdo la urbanización de los Pericos, una obra muy significativa, recuerdo obras como El Chocolate, hay varias obras de ese periodo que son muy diferentes en su temática, ¿verdad? Pero que en cuanto a la técnica se encuentra una unión, un sentido, ¿verdad? ¿Podrías hablarme sobre algunas piezas significativas de ese periodo tuyo? ¿Cuáles son las más importantes para vos? Claro, la urbanización de los Pericos, a mí siempre me ha gustado la naturaleza, lo rural. Yo hice la urbanización de los Pericos basado a la pared de Pague Menos en el Parque Central. Ahí se posan los pericos. Había una convocatoria del museo, del Banco Central, algo así, que decía que cómo ve uno a San José del año 2000 en adelante. Entonces yo hice ese trabajo con una textura de un muro, imité el muro y hice una silueta de unos pericos y una paloma sola, sin pareja. Entonces cuando yo envié ese trabajo, me lo rechazaron, me dijeron que no era elocuente ni cosas así, entonces me causó decepción y enojo y todo eso, ¿verdad? Entonces hasta hice tiro a destruir el trabajo, pero lo rescataron, lo rescataron. Sí, sí. Es interesante, ¿verdad? Porque es una obra que habla de esa dinámica que existe, ¿verdad? De la gente que llega de fuera de San José o de fuera del país, llega a ocupar espacios que ya tienen un dueño, ¿verdad? Entonces, eso me hace pensar mucho en tu posición, ¿verdad? Como alguien que está vigilando, observando la ciudad siempre detenidamente. ¿Qué otras obras podrías destacar de este periodo? El Chocolate, Excesos y Chocolate se llama. Yo estaba con una época un tiempo donde yo estaba dejando de andar en la calle, porque yo desde niño solo calle y era muy vicioso. Entonces, cada fin de año para mí era muy difícil porque en la calle hay mucha algarabía. Entonces, ese 31 de diciembre yo tenía una tela que recogí exactamente de un lugar donde fabricaban textiles y desecharon unas telas. Yo me llevé eso, tenía un bastidor y un saco de plástico donde jalaban el polietileno. Entonces se lo pegué al bastidor, el plástico, la tela, y tenía un galón de un material que es la purga de los pigmentos. Y eso trae muchos colores, pero cuando uno empieza a mezclarlos, va fabricando un tono cafezuzco. Entonces yo comencé a hacer una representación de que hay cosas muy nobles
que se convierten en un exceso y un gran problema, que es lo que me pasa a mí. Entonces traduje todo el sentimiento de una fiesta, algo que es noble, compartir con la familia y las amistades y todo, en un exceso que para mí es lo que me afecta. Entonces así pasé el fin de año trabajando ese cuadro el 1 de enero y pasé como 2 meses metiendo y sacando ese cuadro para que él secara porque por ese material costaba mucho secar. Después fui y compré spray, pintura metalizada y un catalizador para lograr secar ese trabajo y eso es muy representativo para mí. A ver, otro, uno que ya no está, que se llama exceso de agua, pero es un símbolo de más, H2O, que se habla de la historia de mi papá, de cómo murió mi papá y todo eso. Ese trabajo es muy significativo también para mí. Bueno, y de todos esos aspectos relacionados con lo urbano, ¿verdad? Por cosas de la vida, Wendell se tiene que ir para Turrialba. Ah, sí. Fue sacarlo completamente de su zona de confort, ¿verdad? Y ir a reiniciar, pienso yo, la vida, ¿verdad? En un ambiente que no era el tuyo. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo sentiste toda esa transición? Bueno, mi trabajo antes era muy, muy visceral, se puede decir. Y yo tenía mucha carga de experiencias fuertes de la calle. Yo tenía mucho esa carga todavía en el inconsciente. Entonces mis trabajos eran como oscuros, como grotescos, como muy fuertes, que eso me costó mucho para meterme al mercado, pero sí sirvió para llamar la atención de la gente, porque se veía un poco diferente mi trabajo. Resulta que en la casa en la que yo vivía se me metieron a robar y me hicieron 7 heridas con un cuchillo. Entonces yo ya no quería estar más ahí. Desde meses antes yo ya no quería estar en San José. Y me fui a la zona rural, a Turrialba. Ahí tenía una compañera. Entonces me fui ahí y yo me fui sin nada. Yo me fui ahí sin nada, con los perros, unos cuadros, una cama y así. Y creía mucho en mí. Entonces me alquilé luego una casa, por cierto fui sin plata a alquilar la casa. Yo hacía así, que sacaba la plata para pagar y el señor me dice, a fin de mes, y yo qué dicha, no sé qué. Sí. Entonces había un paisaje muy bonito en la casa, las aves, yo salía a caminar y había los cañales, el olor de la zafra y era muy bonito. Pero yo no sabía cómo trabajar ahí, no sabía cómo encontrar un tema interesante, que fuera un tema interesante para mí y que fuera acorde a mi manera de trabajar. Entonces empecé a hacer y hacer y hacer un montón de cosas que ninguna de esas cosas funcionaba. Y al pasar 1 año, 2 años, fui encontrando cómo mezclarme, cómo hacer cómo involucrarme en el ambiente y que el ambiente se involucrara conmigo. Comencé a criar gallinas, comencé a salir a correr a los cañales, comencé a ir a la chanchera, a darle de comer a las vacas y todo eso fue siendo parte de mi cotidianidad hasta que logré encontrar cómo trabajar eso. Y la luz del campo es muy diferente a la luz de la ciudad. Eso también hizo que mis cuadros tuvieran una luz diferente a los cuadros que yo venía haciendo en lo rural, en lo urbano. Fue un giro de rosca, como dicen, un cambio total. Una cosa que veo aquí en medio de estas obras, ¿verdad? Es que no te has limitado simplemente a representar, digamos, fotográficamente lo que ves, ¿verdad? Sino que le has dado cierta poesía, ¿verdad? A lo que ves. Y en medio de esta sala podemos ver obras en las que exaltás los opilotes, por ejemplo, ¿verdad? Y que de alguna manera los dignificás, ¿verdad? Los pones en un cuadro, en un fondo que llama la atención, lleno de color.
¿verdad? ¿Cómo son esos procesos, verdad? ¿Cómo vino la gallina arisca, por ejemplo? Los cañales quemados que vemos en la sala contigua, que son obras que no necesariamente hablan de cosas bonitas o estéticas, ¿verdad? Pero que has logrado convertirlas en obras importantes, en obras que al ojo realmente causan una buena impresión, ¿verdad? Comenzando con los opilotes. A mí me gusta leer desde carajillo, entonces yo una vez había leído la importancia que ellos tienen para tener en control la capa bacteriana de la tierra, como ellos se comen los animales, bueno, ya los cuerpos. Entonces me han llamado la atención siempre. Resulta que cuando me voy a Turrialba, comienzo a prestarles más atención al vuelo y a la manera en que ellos planean, cómo usan las corrientes de aire. Entonces comienzo a analizarlo conmigo y yo, mire, uno puede hacer un arranque en la vida y después aprovechar las circunstancias que hay y aprovechar energía y sacarle mejor provecho. Después comencé a verlos en la basura y entonces yo decía, la gente dice que el sopilote es cochino, pero porque revuelca la basura, pero esa basura la hizo la gente. Entonces el humano le está achacando la culpa al sopilote. Y la gente dice que es cochino porque se bañan en agua sucia en los ríos, y yo, pero el sopilote no ensució el agua, fue la gente. Y también dicen que el sopilote es feo porque come carroña. Entonces yo veo ahí que el ser humano se va mucho por la vista, porque el tucán es precioso para todos, pero el tucán come pichones, come huevos y mata para comer, no así el sopilote. Donde yo vivo, el cañal que está ahí es orgánico, ahí no fumigan, no hacen quema y es orgánico. Y después yo veía que en otros cañales hacían quemas, entonces comencé a investigar respecto a eso. Me di cuenta que hacen la quema porque espanta animales, culebras, pero que es ilegal, pero igual lo hacen. Me di cuenta que clorito picado fue el que ayudó a que no echaran a la gente del trabajo cuando tenían un accidente laboral en la zafra. Antes los despedían, entonces él comenzó a impulsar que no los despidieran, que tuvieran el suero para las picaduras, las mordeduras de las culebras. Y todo eso me comenzó a llamar la atención y el trabajo arduo de las personas, las mujeres que llegan ahí a cortar la caña, son muy valientes. Y la gente que se ha criado cortando caña, todos ellos, un trabajo muy duro y les ha dado casa y la posibilidad de llevar a sus hijos a estudiar. Entonces todo eso me comenzó a hacer un cambio de lo que es la zona rural y el trabajo de campo. Pero bueno, vos te dedicas totalmente al arte y eso en Costa Rica es algo difícil. Pero a mí me gustaría que les hablaras a toda la gente joven, ¿verdad? Que está como estuviste vos hace unos años, ¿verdad? Con muchas ganas de trabajar, con la conciencia de que tenés algo importante, ¿verdad? Que tenés una habilidad que puede llevarlo a una carrera como artista. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué le podrías decir a esa gente que está como estuviste vos hace bastante tiempo? Si tiene el apoyo de los padres, espectacular. Honrar a los papás, ¿verdad? Ayudar en la casa, hacer todo porque tiene el apoyo de los padres. Si no tiene el apoyo de los padres, que no comience a formar una familia aún, porque el inicio del oficio del arte es muy demandante y colocarse en el mercado cuesta y hay momentos que no hay dinero y si tiene una familia no debería de arrastrarlos a todo eso. Si la tiene, bueno, pero eso y si en lo más que pueda, no tener vicios, porque se le va a gastar una plata que ocupa para materiales en los vicios, entonces es difícil, hay que poner como prioridad los materiales. Bueno, Wendell, yo sí quiero recalcar, ¿verdad? Que
Tu vida ha sido un ejemplo de constancia, de ganas de hacer las cosas y puedo ser testigo del esfuerzo que has hecho para llegar a tener algo como lo que tenés aquí en la Galería Nacional, una exposición de esta calidad. Mis más sinceras felicitaciones y que tu vida y tu obra sea ejemplo para que mucha gente se inspire, ¿verdad? Y continúe trabajando para alcanzar, ¿verdad? Esa calidad, ¿verdad? Para llegar a este tipo de cosas y que el arte costarricense siga creciendo. De verdad, felicitaciones y muchísimas gracias por darnos este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también.